Suéltalo, Nico. Suéltalo ya. La voz de su madre le llegó como una ráfaga desde la ventana del primer piso. Pero Nico no la escuchó. O no quiso. Estaba arrodillado en medio de la acera, con los brazos alrededor del cuello de un perro grande, de pelaje enmarañado y orejas gachas. El animal temblaba. Tenía sangre seca en la pata trasera y un ojo medio cerrado, como si alguien le hubiera pegado con fuerza. A su lado, un cubo de basura volcado y un par de latas aplastadas. Tranquilo, chico. Nadie te va a hacer nada ahora. Nico tenía 11 años. Y en ese momento, en esa calle de Zaragoza a las 7:20 de la mañana, no pensaba en que llegaría tarde al colegio, ni en que su madre le iba a gritar más fuerte después. Pensaba solo en eso, que el perro estaba mal, que necesitaba ayuda, y que si no lo hacía él, no lo iba a hacer nadie. Y así empezó todo. Aquella misma tarde, ya con el perro, al que Nico decidió llamar Bolo, en el pequeño trastero del patio, comenzaron los problemas. Primero, la vecina del 2B llamó a la policía. Dijo que su sobrina había sido atacada brutalmente por un perro sin correa esa misma mañana. Segundo, la policía municipal apareció a las 6:47, preguntando por un can peligroso de tamaño mediano. Y tercero, Bolo ladró. No fue un ladrido agresivo. Fue uno de esos que suenan más a miedo que a amenaza. Pero bastó para que uno de los agentes pusiera cara de asco y dijera: «Este bicho tiene que ir al centro de control de animales». Ya. La madre de Nico, que hasta ese momento había intentado mantenerse al margen, dio un paso adelante. «Mi hijo lo ha encontrado herido. Nadie sabe si ha hecho algo o no. Lo sabremos cuando lo revisen», dijo el agente, sin mirarla. Y así, sin más, Bolo fue sacado del trastero con una cuerda improvisada como correa, empujado al interior de una furgoneta blanca sin ventanas. Nico no lloró, pero algo se le rompió por dentro. Lo supo en cuanto cerraron la puerta trasera y dejaron de escuchar los rasguños de las patas del perro. Esa noche, cenó sin hablar. Su madre tampoco dijo nada. Solo dejó el plato de macarrones sobre la mesa y volvió a la cocina. A las 11, Nico se levantó de la cama. Fue al salón. Encendió el portátil familiar. Y buscó: ¿qué pasa si acusan a un perro de morder? Las respuestas fueron muchas. Ninguna buena. Sacó una hoja, un bolígrafo azul, y escribió: «Mi nombre es Nicolás Arenas. Yo encontré a Bolo. No fue él. Yo lo vi todo. Quiero decir la verdad». Y al final de la hoja: «¿A quién tengo que decírselo?». La historia llegó al colegio al día siguiente. Y luego al barrio. Y, por supuesto, a la madre de la niña supuestamente mordida. Una mujer alta, siempre con gafas oscuras y voz de teleoperadora cansada, que fue directamente a hablar con la directora. «Ese perro es un peligro. Y el niño está mintiendo». La directora la escuchó. Pero luego escuchó a Nico también. Y algo cambió. «Voy a hablar con Protección Animal», dijo. «Y también con el centro veterinario». Nico sintió un rayo de esperanza. Pequeño. Pero suficiente. Lo que no sabía era que al día siguiente, recibirían una carta del juzgado. Porque la madre de la niña había puesto una denuncia formal. Y en la denuncia, no solo hablaba del perro. También hablaba de Nico. Incitación infantil al encubrimiento de un acto violento. Su madre leyó la frase en voz alta. Luego dejó la hoja sobre la mesa. Y lo miró con ojos húmedos. «Van a llevarnos a juicio, hijo». Nico no dijo nada. Pero dentro de él, una certeza se hacía más fuerte con cada minuto. «No voy a dejar que lo maten». Las semanas siguientes fueron una mezcla de silencios incómodos y llamadas telefónicas que su madre atendía con el ceño fruncido. Una tarde, justo al salir del colegio, Nico la escuchó hablar con alguien por teléfono, caminando en círculos en la cocina. «No tiene sentido que nos acusen de nada. El perro no mordió a nadie. El niño solo quería ayudar». Pausa. Silencio. Luego: «Sí. Entiendo. Gracias». Esa noche,
Su madre le explicó que un abogado del ayuntamiento, uno que solía defender casos de maltrato animal, había aceptado revisar su situación. Se llamaba Álvaro Ríos, según ella, era del tipo que pelea por causas perdidas. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Nico. Ella sonrió, por primera vez en días. En este caso, es muy bueno. A los pocos días, Álvaro fue a su casa. Era más joven de lo que Nico imaginaba. Vestía vaqueros, mochila cruzada y una camiseta con un dibujo de un zorro. Parecía más un profe de plástica que un abogado. Así que tú eres el defensor del acusado, le dijo, dándole la mano a Nico como si fuera un adulto. Y luego se sentaron, los tres, en la mesa del comedor. Álvaro sacó una libreta y empezó a hacer preguntas. ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué hora era? ¿Qué hacía el perro? ¿Viste a la niña? ¿Algún testigo? ¿Tomaste alguna foto? Nico respondió todo lo que pudo. Su madre completó con lo poco que recordaba desde la ventana. Al final, Álvaro cerró la libreta y dijo: esto no va a ser fácil. Pero tenemos una ventaja. ¿Cuál?, preguntó la madre. El perro está vivo. Y todavía no hay orden judicial definitiva. Podemos pedir una evaluación completa, un informe etológico. Y si demuestra que no es agresivo, tenemos algo. Nico apretó los puños. No era una promesa. Pero era más de lo que tenían antes. Esa noche, Nico escribió una carta. No para el juez, ni para el abogado. Para Bolo. Te prometí que te cuidaría. No sabía que eso significaba esto. Pero no importa. Lo voy a hacer igual. Porque no tienes a nadie más. Y porque, aunque no hables, yo sí puedo. La dobló con cuidado, la metió en su cuaderno. Y se fue a dormir. La pelea apenas había empezado. Pero Nico ya tenía claro que no pensaba retroceder. Álvaro Ríos no tenía oficina. Bueno, sí tenía, pero era más una trinchera que un despacho, una habitación encima de una tienda de fotocopias, con una cafetera rota y una ventana que no cerraba del todo. Pero en las paredes había fotos de animales, gatos, perros, un caballo sin una oreja. Todos casos que había defendido. Cuando Nico entró con su madre, miró esas fotos con respeto. Álvaro le guiñó un ojo y le ofreció una silla baja que crujía al sentarse. Vamos a hacer algo, Nico. Tú me vas a contar cómo viste todo. Sin prisas. Como si me contaras una peli. Vale. El niño asintió. Álvaro le dio un refresco y sacó una grabadora. Nico, al principio, dudó. Pero luego empezó. Habló de la mañana, del cubo de basura, del ojo herido de Bolo, del miedo que le dio ver cómo temblaba. Habló de la furgoneta blanca, del silencio en casa, de su carta. Álvaro escuchó sin interrumpir. Anotaba cosas en una libreta. Cuando terminó, se levantó, fue a una estantería, y sacó un archivador rojo. Mira, dijo. Aquí hay al menos 12 casos donde un animal fue acusado de agresión y se demostró que no era cierto. Pero en 5, el perro fue sacrificado antes de la audiencia. Por precaución. La madre de Nico apretó los labios. ¿Eso puede pasar? Puede. Pero no vamos a dejar que pase. Esa misma tarde, Álvaro pidió acceso al centro de control animal. No fue fácil. Tuvo que llamar 3 veces, amenazar con medios, citar leyes. Al final, le dieron cita para el día siguiente. A las 10:30. Solo él podía entrar. Cuando salió, le dijo a Nico: voy a ver a tu amigo. Y si me muerde, te mando la factura del vendaje. Nico sonrió por primera vez en días. El centro estaba al otro lado de la ciudad. Una nave industrial sin carteles. Adentro, jaulas, olor a lejía y ladridos como fondo constante. Bolo estaba en la última celda. Había perdido peso. Tenía una herida ya curada en la pata. Cuando Álvaro se acercó, el perro se le quedó mirando sin moverse. Hola, campeón. Vengo de parte de Nico. Bolo ladeó la cabeza. No ladró.
Solo se acercó y se sentó. Álvaro tomó nota. Sin reacción agresiva. Sigue órdenes simples. Contacto visual estable. Sacó el móvil. Grabó vídeo. Luego pidió que un etólogo del colegio de veterinarios hiciera un informe urgente. Alguien neutral. Alguien que pudiera testificar. 2 días después, Álvaro volvió a casa de Nico. Tenemos buenas noticias. El informe dice que Bolo no muestra signos de agresividad. Que su comportamiento es más de un perro traumatizado que peligroso. ¿Y eso ayuda? Mucho. Pero no es todo. Necesitamos testigos. ¿Hay alguien más que lo viera esa mañana? Nico pensó. Luego dijo. Sí. El abuelo Manolo. El que siempre riega las plantas en la esquina. Fueron a buscarlo. Don Manolo tenía 79 años, pero memoria de acero. Confirmó lo de Nico, que el perro estaba solo, herido. Que nadie gritó. Que no había niña llorando. Álvaro grabó su testimonio con una sonrisa. Testigo clave. Nadie se espera a un jubilado madrugador. Nos va a venir de perlas. La audiencia se programó para el lunes siguiente. Sala 2 del juzgado de distrito. Álvaro preparó una carpeta con todo, informes, fotos, la carta de Nico, el testimonio de Manolo, el vídeo de Bolo. Todo con post-its de colores. ¿Estás nervioso?, le preguntó a Nico antes de entrar. Sí. Pero más por Bolo que por mí. Entonces vas bien. El miedo a veces es el otro nombre de la valentía. En la sala, la madre de la niña llegó con un abogado con traje caro y cara de pocos amigos. Presentaron una carpeta enorme. Argumentaron que el riesgo es suficiente prueba. Que un perro suelto es una amenaza per se. Que el niño no está cualificado para opinar sobre comportamientos animales. Álvaro esperó su turno. Luego pidió permiso para que hablara Nico. El juez lo miró. ¿Estás seguro? Más que nunca. Nico se levantó. Caminó al estrado. No tartamudeó. No lloró. Dijo. No soy veterinario. Pero sé cuando alguien tiene miedo. Y Bolo tenía miedo. No estaba atacando. Estaba pidiendo ayuda. Silencio. Y si ahora lo matan, va a ser por miedo, no por justicia. El juez pidió receso. 15 minutos. Álvaro y Nico salieron al pasillo. Se sentaron. No hablaron. Solo respiraban. Al volver, el juez habló. Este tribunal no encuentra pruebas concluyentes de agresión. El animal será liberado bajo supervisión. Y queda registrada una recomendación para iniciar un programa comunitario de rescate y adopción con participación escolar. La madre de la niña murmuró algo. El abogado frunció los labios. Pero Nico solo escuchó una frase. El animal será liberado. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, lloró. Pero de alegría. Nico llegó al centro de control animal con las uñas mordidas y los zapatos mal puestos. No podía parar de caminar en círculos. Cada vez que un coche frenaba delante, su corazón latía más rápido. Hasta que al fin, una furgoneta blanca se detuvo. El motor se apagó. Álvaro bajó primero. Y luego, con cuidado, bajó Bolo. No llevaba bozal. Solo una correa y un pañuelo azul al cuello. Cuando vio a Nico, ladeó la cabeza. Luego corrió hacia él como si los días encerrado nunca hubieran existido. Nico se agachó, abrazó al perro como si fuera un peluche viejo que alguien le devolvía tras años perdido. Y lloró. Otra vez. Pero ahora con alivio. Con vértigo. Con esa mezcla extraña entre la alegría y el miedo de que todo haya terminado, aunque uno no se lo crea del todo. Bienvenido a casa, chico, susurró. Los días siguientes fueron raros. Como si el mundo girara, pero más lento. La historia se había hecho viral. Un periodista de un medio digital escribió una nota que tituló, Un niño, un perro y una justicia que casi no llega. Aparecieron llamadas. Correos.
Invitaciones. Una diputada incluso quiso hacer una foto con Nico y Bolo en la Plaza del Pilar. La madre de Nico lo paró todo. No es una historia para lucirse. Es una historia para recordar lo que no puede volver a pasar. En el colegio, las cosas también cambiaron. Unos niños comenzaron a llamar a Nico el chico perro. Al principio era en broma. Luego, con respeto. Incluso uno de los matones del curso mayor se le acercó y le dijo: «A mí me gusta más Bolo que tu abogado. Es más serio». Nico se rió. Y se sintió distinto. No mejor. ¿Distinto? Como si su voz ya no temblara tanto cuando hablaba en voz alta. Una tarde, Álvaro lo invitó a acompañarlo a una charla en el instituto del barrio. El tema era derechos de los animales y deberes humanos. Había unos 20 adolescentes, todos con móviles en la mano y cara de estar en otro planeta. Hasta que Álvaro dijo: «Y este», señalando a Nico, «fue el verdadero abogado. Yo solo lo acompañé». Silencio. Nico, al principio, se encogió. Pero luego, con la voz bajita, dijo: «Solo hice lo que me hubiera gustado que hicieran conmigo si yo fuera el perro». Y eso fue todo. Nadie volvió a mirar el móvil. Bolo volvió a ser perro. Solo eso. Jugaba, dormía, comía como si todo lo vivido hubiera sido una pesadilla que solo él entendía. Pero a veces, cuando escuchaba una sirena o una voz muy fuerte, se quedaba quieto. Mirando fijo. Como si recordara. Como si se preguntara si otra vez lo iban a sacar de su mundo. Nico lo acariciaba entonces, sin decir nada. Y Bolo volvía a mover la cola. A veces suave. A veces con fuerza. Pero volvía. Siempre volvía. Un mes después, la directora del colegio convocó a las familias a una reunión. Querían crear un programa piloto para que los niños del barrio participaran en tareas de rescate y cuidado de animales. Nico fue con su madre. Y con Bolo. En la entrada, algunos padres lo miraron raro. Otros sonrieron. Una madre se acercó. Era la tía de la niña de la denuncia. Se agachó, acarició a Bolo y dijo: «No sé si fue justo lo que hicimos. Pero me alegro de que esté bien». La madre de Nico no dijo nada. Solo asintió. A veces, eso basta. Por las tardes, Nico empezó a escribir. Historias cortas. Todas sobre perros. Sobre miedo. Sobre justicia. Algunas las leía en clase. Otras se las mandaba a Álvaro. Y una de ellas, la más especial, se titulaba «El día que mi perro fue inocente y nadie quiso escucharlo». Álvaro le respondió con un audio. «Tú no solo salvaste a Bolo. Nos recordaste que hay silencios que matan. Y que hablar, también puede salvar». La historia de Bolo y Nico dejó una marca que ninguno de los dos entendía del todo. Fue como tirar una piedra a un lago, las ondas se extendían, incluso cuando ya no se veía la piedra. Y un día, sin esperarlo, empezó a llegar gente que decía: «Gracias por lo que hiciste». Una de las primeras en hablar fue Lucía, compañera de curso de Nico. Nunca se habían llevado mal, pero tampoco eran amigos. Ella era tímida, se sentaba atrás, siempre con una sudadera con capucha. Una tarde, después de clase, se acercó a Nico en la puerta. «Mi vecino pega a su perro», dijo, sin saludar. Nico parpadeó. No supo qué decir. «Desde que vi lo tuyo con Bolo, pensé que tal vez también se podía hacer algo». Él no dijo nada. Solo asintió. Y esa misma noche, lo contó en casa. Su madre llamó a Álvaro. Y Álvaro llamó a una protectora. 3 días después, el perro fue retirado de la vivienda. Estaba flaco, con sarna, pero vivo. Lucía fue a visitarlo al refugio. Luego escribió una nota y la dejó en el buzón de su vecino: «Ahora ya no puede pegarle más. Alguien lo está cuidando». En las semanas siguientes, llegaron más historias. Una profesora de literatura hizo una actividad donde cada alumno debía escribir una crónica sobre algo que les hubiera tocado. 12 alumnos escribieron sobre Nico. No como héroe.
como punto de partida. Uno habló del gato de su abuela, que murió atropellado y nadie quiso investigar. Otra habló de su padre, que se burlaba de los perros callejeros. Otro confesó que su hermano mayor había lanzado piedras a un perro en el parque, y que desde el juicio no lo volvió a hacer. No pensé que leer sobre un juicio me hiciera cambiar cosas en casa, decía una de las redacciones. Un sábado por la mañana, Nico y su madre fueron invitados a una asamblea del ayuntamiento. No para hablar. Solo para estar presentes mientras se leía una propuesta ciudadana. Crear un registro municipal de animales rescatados y un comité de vigilancia de denuncias por maltrato. No parecía algo muy grande. Pero cuando mencionaron el nombre de Bolo en voz alta, hubo aplausos. Álvaro, que también estaba ahí, se giró y le guiñó un ojo a Nico. Luego le dijo al oído: «Todo esto es por lo que hiciste». Nico bajó la cabeza. No sabía cómo sentirse. Pero sentía algo. Y era grande. Un periodista de radio les pidió hacer un especial. No entrevistas, solo relatos anónimos. Álvaro lo apoyó. Se creó un correo y empezaron a llegar mensajes. Mi hijo rescató a un perro viejo. Mi marido se enojó. Pero le leí la historia de Bolo. Y cambió de idea. Soy veterinaria. Nunca había llorado con un cliente. Pero esta vez, cuando vi a un niño defender a un perro como si fuera su hermano, no pude más. Yo fui testigo de un abuso. Me callé. Pero no quiero volver a hacerlo. Bolo no entendía nada de todo eso. Pero parecía más tranquilo. Ya no se sobresaltaba con los ruidos. Dormía con las patas hacia arriba. Jugaba más. Y a veces, cuando alguien lo acariciaba en la calle, se quedaba quieto, como si entendiera que ya no tenía que correr. Un día, en la protectora, una voluntaria dijo: «Este perro está sanando a más gente de la que pensamos». Nico la escuchó. Y no supo si sentirse orgulloso, agradecido o confundido. Quizás las tres cosas. Esa noche escribió en su cuaderno: «No pensé que salvar a Bolo hiciera que otros también fueran salvados. Pero ahora que lo veo, quiero seguir. No por fama. No por aplausos. Porque sé lo que se siente estar solo y que alguien diga, yo te creo, punto». A veces las historias se cuentan en voz alta. Otras, se susurran. Y otras, simplemente no se cuentan. Porque nadie escucha. Porque da miedo. Porque parece que no sirven de nada. Hasta que alguien demuestra lo contrario. Nico no sabía que se convertiría en alguien a quien otros niños, y algunos adultos también, comenzarían a escribir. Todo empezó con una libreta que Álvaro le regaló. Negra, sin dibujos. En la primera página, solo una frase escrita a mano. Escribe lo que los demás no se atreven a decir. Y Nico lo hizo. Al principio, solo cosas de Bolo. Luego, historias que escuchaba. De compañeros. De vecinos. De refugios. Se convirtió, sin querer, en el buzón donde llegaban secretos que dolían. Un día recibió una carta anónima, escrita con lápiz en hojas sueltas. Mi padre tiene 3 perros. Les pega cuando llora. Dice que es culpa de ellos. No sé qué hacer. Nico la llevó a Álvaro. Y juntos contactaron con un equipo de trabajo social. No pasó todo en un día. Pero a las 2 semanas, los perros estaban en un refugio. Y el niño, porque era un niño quien escribió, fue derivado a apoyo psicológico. Nadie supo que fue Nico. Y eso le gustó. No quería ser el centro. Solo ayudar. Sintió que lo que hacía tenía eco, aunque no tuviera rostro. En el colegio, su profesora propuso abrir un rincón de escucha en la biblioteca. Una caja de madera donde los alumnos podían dejar historias anónimas. Álvaro ayudó a organizarlo. Y cada viernes, se leían 2 o 3 relatos. No todos eran de animales. Algunos hablaban de miedo en casa, de tristeza, de rabia. Pero todos venían con una necesidad común: ser vistos. Sentirse humanos. Nico no hablaba mucho en esas sesiones. Pero siempre estaba ahí.
escuchando. Y al final, cuando se iban, varios le daban un pequeño toque en el hombro. Sin decir nada. Solo eso. Y él lo entendía, gracias por empezar esto. Con el tiempo, otras escuelas del barrio comenzaron a copiar la idea. Aparecieron más cajas. Más historias. Y también más preguntas. Profesores que preguntaban cómo actuar. Madres que querían saber cómo ayudar. Nico no tenía respuestas para todo. Pero sí tenía claro una cosa. Si alguien se atreve a contar lo que le pasa, lo mínimo que podemos hacer es creerle. Una tarde, una chica del instituto vino al colegio a buscarlo. Se llamaba Marta. Tenía 17 años y unos ojos tan serios que parecía no haber sonreído en semanas. Le entregó un sobre y se fue. Adentro, un dibujo de bolo. Y un texto. Cuando tenía tu edad, nadie me creyó. Pero a ti sí. Y eso me hace pensar que quizás el mundo cambia, aunque sea poquito. Nico guardó ese dibujo en su cuarto. Lo colgó junto a la correa de bolo y la carta que escribió aquella noche en la que todo empezó. Después de eso, empezó a dibujar también. No tan bien como Marta, pero con ganas. Hacía retratos de bolo en diferentes situaciones, jugando, dormido, asustado. A veces, los acompañaba con frases que había leído en los testimonios. Una de sus favoritas decía: nadie sabe lo fuerte que es un animal, hasta que lo miras a los ojos cuando tiene miedo. A los pocos meses, Álvaro propuso una idea más grande. Una plataforma local donde jóvenes pudieran compartir historias, hacer preguntas, pedir ayuda sin dar su nombre. Nico ayudó a diseñarla. El nombre lo puso él. Voz baja. Porque las voces bajas también cuentan. Porque no hace falta gritar para decir algo importante. La plataforma fue lanzada con el apoyo de la biblioteca municipal y pronto se volvió una especie de faro en medio del barrio. No solo para casos de maltrato animal, sino para cualquier historia en la que alguien sintiera que lo habían callado. Recibieron decenas de mensajes el primer mes. Algunos eran simples. ¿Está mal si tengo miedo de mi tío? No me gusta cómo me hablan en casa. Vi a un vecino patear a su perro, ¿qué hago? Cada mensaje era una señal. Y detrás de cada señal, alguien vulnerable. Nico no contestaba a todos, pero leía cada uno. Y cuando podía, los pasaba a Álvaro, o a una red de adultos que habían empezado a organizarse alrededor de Voz Baja. Sin saberlo, había nacido un nuevo tipo de comunidad. Un día, durante una charla en el centro cívico, una mujer levantó la mano y preguntó: ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Nico se encogió de hombros. Pensó en decir veterinario. Pensó en decir abogado. Pero eligió otra cosa. No lo sé. Pero quiero que, donde esté, alguien pueda decir, con él, me sentí escuchado, punto. Y ahí, algunos aplaudieron. Otros sonrieron. Y Bolo, desde el fondo de la sala, ladró una vez. Solo una. Pero fue suficiente. Esa noche, mientras acariciaba a Bolo, Nico escribió en su cuaderno: no pensé que salvar a Bolo hiciera que otros también fueran salvados. Pero ahora que lo veo, quiero seguir. No por fama. No por aplausos. Porque sé lo que se siente estar solo y que alguien diga, yo te creo, punto. Y entonces entendió que a veces, los que no ladran, también tienen mucho que decir. Fue un lunes cualquiera. De esos que parecen no traer nada nuevo. Hasta que lo hacen. Eran las 8:13 cuando Nico llegó al colegio y notó el murmullo. La directora estaba en la entrada, hablando con voz baja por teléfono. Algunos profesores miraban sus móviles con expresión preocupada. Y luego, el mensaje llegó a todos los grupos de padres. Se ha detectado un posible brote de maltrato en una protectora de animales. Hay imágenes, y uno de los implicados era colaborador en las charlas escolares. El nombre de Álvaro no aparecía. Pero no tardaron en vincularlo. Era el único abogado activista del barrio. El único que hablaba de perros en colegios. El único que iba de camiseta en vez de traje. Nico se quedó congelado. Las primeras horas fueron confusas.
Algunos padres empezaron a exigir explicaciones. Un periodista de un canal regional apareció a las puertas del centro. Y un rumor se coló entre los niños. «Ese Álvaro, parece que era parte de algo feo, ¿no?». Nico no respondió. Se fue directo a casa. Allí encontró a su madre mirando la televisión en silencio. Bolo, recostado a sus pies, también parecía percibir la tensión. «¿Es verdad?», preguntó Nico. «No lo sé», respondió ella. «Pero si alguien merece que confiemos en él, es Álvaro». Esa misma tarde, el nombre de la protectora salió en los medios. No era donde habían llevado a Bolo, pero sí una de las asociadas al nuevo programa de voz baja. Aparecieron fotos, jaulas sucias, cachorros con heridas, voluntarios encapuchados sacando animales a escondidas. Y luego, la acusación: malversación de fondos, abandono, encubrimiento. Álvaro no fue detenido, pero sí citado a declarar. Los periodistas comenzaron a rondar su edificio. Algunas familias pidieron suspender las colaboraciones del colegio con cualquier organización relacionada. Era cuestión de tiempo, le dijo uno de los padres a la directora. Es lo que pasa cuando se mete a los niños en cosas de adultos. Nico no sabía qué sentir. Se sentía traicionado por lo que veía en la tele, pero también fiel a lo que había vivido con Álvaro. Nadie que lucha tanto por salvar a un perro podría ser parte de eso. ¿O sí? No dormía bien. Se despertaba de madrugada, abría el cuaderno y escribía frases sueltas. No sé si todo era verdad, pero sé lo que vi. ¿Y si también nos engañó? ¿Qué hago con todo lo que aprendí? ¿Puede alguien bueno estar cerca de algo malo sin saberlo? El viernes, Álvaro pidió hablar con Nico y su madre. Fue a su casa. Llevaba ojeras, la ropa arrugada y una voz quebrada. No soy parte de eso. Pero fui ingenuo. Confié en la gente equivocada. Les derivé animales, donaciones, incluso algunos voluntarios. Y no lo vi. No quise verlo. Nico lo escuchó sin parpadear. Su madre tampoco habló. Estoy dispuesto a declarar. A entregar lo que sé. Pero van a atacarme. Y van a usar todo lo que hicimos para decir que fue una fachada. Y tú, miró a Nico, vas a tener que decidir si quieres seguir con esto. ¿O no? El lunes siguiente, Nico entró a clase y encontró una nota en su pupitre. Era de Lucía, la chica que había salvado a un perro meses atrás. Yo sigo creyendo en ti. Aunque el mundo tiemble otra vez. Y fue entonces cuando lo supo. Lo que habían construido no dependía solo de Álvaro. Ni de la plataforma. Ni de las cajas en la biblioteca. Dependía de la gente que decidió hablar. Y de la gente que decidió escuchar. Ese día, cuando le tocó leer en voz alta una redacción, Nico se levantó y dijo: a veces las cosas se caen. Pero lo importante no es lo que se rompe. Es lo que se levanta después. Y aunque nadie aplaudió, aunque hubo silencio, fue un silencio distinto. Un silencio que, por primera vez, no daba miedo. Cuando Nico recibió la carta, pensó que era una broma. Llevaba el escudo del Congreso de los Diputados en la parte superior izquierda y un remitente con un nombre largo, imposible de pronunciar sin respirar 2 veces. Su madre lo abrió primero. Lo leyó 3 veces. Luego se sentó a su lado y le dijo: te han invitado a hablar en el Parlamento. Nico parpadeó. ¿Yo? Sí. Tú. ¿Y qué voy a decir? Lo que siempre dices, la verdad. El viaje a Madrid fue rápido. En tren. Álvaro no pudo ir. Seguía declarando y colaborando con la investigación del escándalo de la protectora. Pero envió un mensaje. Ve tranquilo. Tú no representas un caso. Representas a todos los que no fueron escuchados. Fueron solo él y su madre. Y Bolo, claro. Con permiso especial. En el AVE, Nico no soltó la mochila donde llevaba su cuaderno. Bolo durmió casi todo el trayecto, como si supiera que lo importante venía después. En el hotel, la noche anterior, Nico no pudo dormir. No era miedo.
Era algo más parecido a una pregunta que no se callaba en su cabeza, ¿y si no sirve de nada? Pero entonces, al ver a Bolo dormir enroscado junto a su cama, pensó en el principio. En el trastero. En los ladridos. Y supo que sí servía. Aunque fuera para un solo perro, una sola historia, un solo niño. El edificio del Congreso era más grande de lo que imaginaba. Y más frío. La sala donde lo esperaban estaba llena de personas serias, con corbatas y trajes oscuros. Una diputada joven, que hablaba con acento del sur, le sonrió al recibirlo. Gracias por venir. Nos inspiraste más de lo que imaginas. Yo solo hablé por Bolo, respondió Nico. Ella asintió. Y por mucha más gente. Aunque tú no lo veas, hay miles de personas que necesitan una voz como la tuya. Le dieron un recorrido breve por el edificio. Vieron cuadros antiguos, bustos de políticos, alfombras gruesas. Pero lo que más impresionó a Nico fue una placa en una pared que decía, aquí se habla en nombre del pueblo. Lo leyó 2 veces. Y pensó, ¿también en nombre de los que no hablan? ¿De los animales? ¿De los niños? Le pidieron que leyera algo corto. 5 minutos. El micrófono lo intimidó. La sala también. Pero cuando vio a su madre en la segunda fila, y a Bolo sentado a su lado con la lengua afuera y cara de, todo está bien, respiró hondo y comenzó. Me llamo Nico Arenas. Tengo 12 años. Hace un tiempo, encontré a un perro herido y lo llevé a casa. Luego intentaron culparlo de algo que no hizo. Casi lo matan por eso. Yo no quería ser héroe. Solo no quería ser cobarde. Se hizo un silencio denso. La gente lo miraba. Algunos escribían. Otros grababan. Pero él siguió. A veces, los adultos piensan que los niños no entienden. Pero sí entendemos. Entendemos cuando alguien sufre. Cuando alguien tiene miedo. Y entendemos que callarse duele más que hablar. Hizo una pausa. Se escuchaba hasta el clic de un bolígrafo al fondo de la sala. Abrió su cuaderno y leyó una frase que había escrito semanas atrás. Salvar a alguien, aunque sea una sola vez, puede cambiar el mundo. O al menos el mundo de ese alguien. Le temblaron un poco las manos al cerrar el cuaderno. Pero no la voz. Solo quiero que más niños se atrevan a hablar. Que más adultos se atrevan a escuchar. Que nadie vuelva a sentirse solo por tener compasión. Porque el silencio no protege a nadie. Y la empatía no es debilidad. Hubo aplausos. No de todos. Pero sí de muchos. Y luego preguntas. Algunas serias. Otras más políticas. Pero todas respetuosas. Querían saber cómo se había organizado, cómo surgió Voz Baja, que necesitaban para expandirla. ¿Qué propondría él para que más colegios tuvieran algo parecido? Nico respondió como pudo. Con palabras simples. Con verdad. Su madre lo miraba como si no pudiera creer que ese niño fuera el mismo que años atrás se asustaba de leer en clase. Un diputado mayor, de barba blanca, se le acercó en un descanso y le dijo. A veces, lo más revolucionario es decir lo que todos sienten pero nadie se atreve a decir. Esa misma tarde, se anunció una propuesta de ley. Incluir una unidad de bienestar animal y ética comunitaria como parte del currículo escolar en zonas piloto. No se aprobó ese día. Ni esa semana. Pero la semilla estaba ahí. Plantada. Y en los pasillos, entre saludos y fotos, una asesora le dijo. Nunca pensé que un niño y un perro pudieran mover esto. Pero lo están haciendo. En el tren de vuelta, Bolo durmió igual que en la ida. Nico, no. Pasó las 2 horas escribiendo. No discursos. No discursos. Solo recuerdos. Palabras que no quería olvidar. El mundo puede cambiar desde una acera. Desde una voz. Desde un perro. Cuando llegaron, su madre le dijo. Estoy orgullosa de ti. Y él respondió. Yo también. Pero más orgulloso estoy de Bolo. Él me enseñó a no callar. Pasaron meses desde aquel día en el Parlamento. La vida volvió a su ritmo en el barrio, pero algo había cambiado.
No de golpe, no como en las películas. Pero sí como ocurre en la vida real, en detalles. Esos pequeños gestos que nadie graba, pero que dejan huella. Los silencios se hicieron menos pesados. Las palabras más valientes. La caja de historias anónimas en la biblioteca del colegio seguía llenándose. Los viernes ya no eran silenciosos, ahora había cola para leer, para escuchar. Algunos alumnos escribían con nombres falsos, otros empezaron a firmar con orgullo. Los profesores empezaron a pedir formación sobre cómo tratar casos de maltrato, abandono, bullying. En algunos parques, aparecieron carteles nuevos, zona amiga de los animales. Y lo más importante, nadie los arrancó. Un grupo de vecinos organizó jornadas de adopción en la plaza del mercado. Otro grupo pintó murales con frases inspiradas en las charlas de Nico. En uno de ellos, junto a un dibujo de Bolo, podía leerse: la empatía no es un lujo. Es una urgencia. La frase se volvió viral. Incluso la pusieron en la firma de correo de la concejala de Bienestar Social. Y un sábado cualquiera, sin cámara ni anuncio, se aprobó la primera ley inspirada en Voz Baja, un programa piloto en 5 ciudades con espacios seguros para que niños y adolescentes pudieran denunciar situaciones de abuso, ya fuera contra ellos, contra animales o simplemente contra el silencio. No fue fácil. Hubo debates. Pero al final, pesó la historia. Y el nombre de Nico estaba en el preámbulo del texto, como símbolo, no como trofeo. Nico seguía siendo un niño. No se volvió famoso. No tenía redes sociales ni entrevistas en la tele. Pero sí tenía algo más fuerte: respeto. El de su madre. El de sus compañeros. El de Álvaro. Y el de Bolo, que ahora dormía a los pies de su cama sin sobresaltarse con los ruidos de la calle. Ya no gruñía a desconocidos. Ya no se escondía ante una voz fuerte. Sanó, como sanó el propio Nico. Una tarde de invierno, mientras el sol se colaba por la ventana y el vapor del chocolate llenaba la cocina, Nico le preguntó a su madre: ¿tú crees que todo esto cambió algo de verdad? Ella sonrió. Mírate. Míranos. ¿Tú qué crees? Él no respondió. Solo acarició a Bolo y tomó un sorbo caliente. Luego se levantó, fue hasta su habitación y abrió su cuaderno. En la primera página seguía esa frase de Álvaro: escribe lo que los demás no se atreven a decir. Y justo debajo, Nico escribió otra: a veces tiembla todo. Y uno piensa que ya nada va a volver a ser firme. Pero si no te caes del todo, si alguien te sostiene, si tú sostienes a alguien, entonces, un día, sin darte cuenta, dejas de temblar. Y ese día, todo empieza otra vez. Después de eso, salió a pasear con Bolo. Cruzaron el parque, saludaron a los vecinos, vieron a un grupo de niños jugando con una cachorra rescatada. Una niña le gritó desde el tobogán: gracias por lo del otro día. Mi perro ya no duerme en el patio. Nico no supo qué decir. Solo levantó la mano y sonrió. Bolo también. Bueno, no sonrió, pero movió la cola. Que era más o menos lo mismo. Gracias por haber acompañado a Nico y a Bolo en esta historia. Si crees, como nosotros, que las historias pueden cambiar el mundo, te invitamos a suscribirte al canal. Aquí contamos relatos reales o inspirados en verdades profundas. Porque aunque no todos tenemos una voz fuerte, todos merecemos ser escuchados. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, escuchar también es una forma de ladrar.